Muy buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque un día más estamos delante de su presencia. Esta es una noche de poder, de autoridad, es una noche de bendición. Hoy saludamos a todas las personas que están de cumpleaños. Saludamos a Leida Murillo, saludamos a Rosmira González, que sea Dios bendiciéndoles. Saludamos también, todas las personas que están de cumpleaños y que de pronto, y que miran esta transmisión, que sea Dios bendiciéndoles, respaldando, obrando de una manera sobrenatural, tomando el control de sus vidas y respaldándoles. Y le vamos a dar gracias a Dios ahí donde tú estás. Que sea Dios obrando y que sea Dios levantando bandera por cada uno de nosotros. Hay fallas tal vez en el internet, pero ya sé que nos desconectamos y le pedimos a Dios que sea tomando el control de este tiempo. Gracias Dios por su presencia. Saludamos a la hermana Joana, que Dios la bendiga grandemente, que sea Dios respaldándole, que sea Dios tomando el control de su vida. A cada persona que se está conectando, a cada persona que está recibiendo el link, que sea Dios obrando y que sea Dios bendiciéndoles. Hoy es un día de bendición, un día de poder, de autoridad. Es maravilloso poder estar delante de la presencia de Dios, poder compartir la palabra. Así que ahí donde tú estás, comparte el link con otras personas. Permite que otras personas también reciban la bendición de Dios y que Dios obre de una manera sobrenatural en tu vida, en tu respaldo. Que sea Dios llenándole de tu amor, ayudándole a permanecer. Que sea el respaldo de Dios levantándote y obrando en tu vida. Así que ahí donde tú estás, los que están acá se van a sentar muy cómodos y las personas que están allí van a decirle al Señor que sea Dios hablándote de una manera especial. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, declaramos tu presencia, declaramos, Señor, tu poder y tu autoridad, declaramos que tu respaldo, que tu poder es lo que nos sostiene. Bendecimos a cada persona, declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida y establecemos que Dios obrará de una manera sobrenatural en cada vida, que Dios romperá los esquemas, vivificará cada vida, les llenará de su amor y hará que verdaderamente se cumpla en ellos la promesa que Dios tiene para cada vida. Así que le damos gracias a Dios, bendigo tu vida, declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en tu vida de una manera sobrenatural. Declaro que el respaldo de Dios está en ti y que verdaderamente ese es un tiempo donde Dios levantará bandera y donde Dios derribará a nuestros enemigos. Así que saludamos a cada persona, saludamos a la hermana Rosa allí en Venezuela, saludamos a la hermana Leida en Chile, saludamos a la pastora Karime allí en Perú, saludamos a la familia Sinisterra allí en Guayaquil, saludamos a la hermana Leonor en Estados Unidos, saludamos a las personas que nos siguen en España, en Puerto Rico. Que sea Dios bendiciéndoles, que sea Dios obrando. Le damos gracias a Dios por este tiempo, bendecimos a cada persona, declaramos que en esta noche es una noche de poder y es una noche en la cual Dios va a ministrar tu vida y Dios va a romper aún esquemas que vienen de nuestros antepasados y Dios trae la bendición de una manera sobrenatural. Y nuevamente, porque como el internet estaba molestando un poquito, pero ya está bien, saludamos a la hermana Leida que está de cumpleaños allí, que Dios la bendiga grande y maravillosamente, a la hermana Rosmira González, que Dios la bendiga grandemente, que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea sobre su vida, a Ramiro Rincón en Bogotá, que sea Dios bendiciéndole, también está de cumpleaños. Hay mucha gente que por ese tiempo, no sé, nacimos, no sé por qué es precisamente en esta fecha. ¿Qué? ¿Qué es ese? ¿De qué mes venimos? Como de septiembre. Yo creo que eso fue como de amor y amistad. Entonces, la verdad que entendemos que Dios es un día, una noche de poder, una noche de autoridad. Hemos estado hablando de Pentecostés, hemos estado hablando de la importancia y que
que se rompan los esquemas, que se rompan los cautiverios. Y hoy queremos hablar de la importancia que sea el Espíritu Santo el que hace que la promesa que te fue dada sea vivificada. Y cuando entendemos, Dios hace cosas que a veces para nosotros son, o sea, como que decimos, ¿y por qué Dios lo hace con nosotros? ¿Por qué Dios lo hace con nosotros y no lo hace con otras personas? Miraba un programa y hay una mujer que tiene muy buen talento para la ópera, que el hijo es un artista profesional, o sea, un artista empírico, pero cuando entendemos, o sea, esto, son personas muy pobres y la que estaba presentando el programa decía, ¿por qué lo que hace Dios coloca dones en aquellas personas que aún no tienen los recursos? Porque un rico puede ir a cualquier universidad, más estas personas, precisamente, nosotros tenemos que entender que Dios escogió y no escogió a personas que tuvieran todos los privilegios, sino aquellos que tuvieran la fuerza para decir, Señor, yo voy a luchar, voy a cumplir un propósito, voy a pelear por lo que me pertenece. Así que hoy vamos a estar en el libro de Lucas y vamos a entrar en materia porque quiero finalizar, poder completar toda la prédica. Quiero compartirte esa palabra, de verdad que es una palabra que me ha edificado y que entiendo que verdaderamente cada uno de nosotros necesitamos. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor en un pueblo bien dispuesto. Algo que tenemos que darnos cuenta, primero que todo, había una pareja que eran irreprensibles, que eran justos, que estaban delante de Dios, pero también esa pareja eran personas de avanzada edad. Eran sacerdotes. Pero algo que Dios escogió, y uno podía decir, es que acaso no había otra pareja que verdaderamente cumplieran ese propósito. No había otra pareja, otra mujer que tuviera un vientre que no fuera estéril. Pero si nos damos cuenta, a Dios le gustan las cosas que muchas veces para muchos son como difíciles. Porque Dios pudiera tomar a una persona que tiene todas las riquezas, hablarle y decirle, tú me vas a servir, tú te vas a levantar, vas a predicar la palabra,
Pero como tiene toda la comodidad para él, cree que eso es bendición, entonces no necesita de Dios. Dios necesita personas que verdaderamente estén dispuestas. Amén. Dios necesita personas que verdaderamente le creen. Amén. Que a las cuales se les da una palabra y lo creen. Amén. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a su Dios, al Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer, en verdad, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte unas buenas nuevas. Yo te puedo decir algo. Tú has recibido buenas nuevas, pero tal vez te ha pasado como Zacarías, que ha visto la situación, el problema, la circunstancia en la cual tú estás. Y vemos precisamente que para Zacarías no fue fácil creer, aunque era un sacerdote, no fue fácil creer lo que Dios le estaba hablando. Y muchas veces nosotros vemos las circunstancias. Zacarías dijo: es que soy de avanzada edad, mi esposa también es de avanzada edad, es estéril, no podemos tener hijos. Y tal vez tú digas: pero Señor, es que tengo deudas, Señor, es que me estoy enfermo, Señor, es que soy ya viejo, Señor. No sé cuál es la excusa que tú tienes para que Dios pueda cumplir la palabra a la cual le envió. O sea, Dios te da una palabra, y si Dios te da una palabra, Él la cumple. No interesa si eres una persona estéril, no interesa si eres una persona que de avanzada edad, que no tiene dinero, pero si Dios te dice: vas a ir a las naciones, irás a las naciones, irás aún sin dinero. O sea, si Dios te dice: vas a tener casa, pues tendrá casa. Si Dios te dice: te voy a dar carro, pues tendrás carro. Si Dios te dice: te voy a prosperar, pues te prosperará. Si Dios te dice que las hijas de Tiro te bendecirán, pues las prostitutas y las brujas del pueblo te bendecirán a ti. Porque es lo que dice la palabra. O sea, tú tienes que creer. Esa es la promesa de Dios. No mire las circunstancias, no mire el problema. La palabra dice que los ricos del pueblo te buscarán. Buscarán el favor en ti. Y te pagarán por ese favor. Entonces, cada vez que nosotros venimos a Dios, lo primero que tenemos que entender es: Dios a mí me va a responder porque yo le creo. No depende muchas circunstancias el estatus que yo tenga. Hay gente que dice: pero es que es la vida espiritual que yo tenga. Hay gente que dice: es que Dios le responde al pastor, Dios le responde al líder, Dios le responde a tal persona, pero a mí no me responde. Pero Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces tenemos que entender que tal vez sí era un hombre viejo, porque dice él que la mujer... dice él que la mujer es de avanzada edad. Es otra excusa que él tiene para creerle. Pero el ángel le dice: respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarle y darte las buenas nuevas. Y yo te puedo decir algo. Estoy delante de Dios y he sido llamado para darte las buenas nuevas y para decirte que el Espíritu Santo hoy va a vivificar esa palabra la cual tú recibiste. Tal vez pasó a mucho tiempo. Tal vez tú abortaste la palabra. Pero hoy Dios te dice que esa palabra volverá a tomar vida, que esa palabra verdaderamente se cumplirá. Lo único que tienes que hacer es creer en esa palabra. Entender que si Dios te llamó, que si Dios te predestinó, es porque Él quiere obrar. Es porque Él quiere levantar banderas, es porque Él quiere derribar a sus enemigos, es porque Él quiere verdaderamente que se cumpla la palabra en tu vida. Y dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. O sea, qué terrible es que por falta de no creer, muchas veces Dios tiene que bloquearnos
para que nosotros tengamos que dejar cumplir la palabra que Dios ha dicho. Las palabras que pueden salir de tu boca pueden ser palabras que vienen precisamente a obstaculizar, a impedir que la promesa de Dios se cumpla. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías no queda mudo? Automáticamente hubiera llegado a decirle a su esposa. Tal vez no se hubiera llegado a su esposa. Pero por cuanto queda mudo, llega a su esposa y la esposa queda embarazada. Dice, ahora quedarán, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿En cuál tiempo se cumple la palabra? Tal vez tú digas, pero es que Dios me dijo cuando yo era pequeño, o Dios me dijo que iba a tener una casa, Dios me dijo que me iba a tener una empresa, Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios me dijo que me iba a respaldar. Pues déjeme decirte que si Dios te dijo, Dios te lo cumple en su tiempo. Tú le tienes que creer a la palabra. ¿Qué necesitas? Hoy necesitas que el Espíritu Santo te dé un toque especial para que esa palabra tome vida, para que se cumpla. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él le hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lo primero que tenemos que entender es, tienes que quitar tu incredulidad. Tal vez para ti la circunstancia que tú estés viviendo, el hecho que no tengas dinero, el hecho que estés enfermo, que te sientas viejo, que creas que no hay más posibilidad, tal vez no te deja avanzar. Pero yo te puedo decir algo, si le crees a la palabra verdaderamente vas a avanzar. Si le crees a la palabra verdaderamente, Dios va a cumplir ese propósito que tiene contigo. Dios tenía un propósito y ese propósito era de que Zacarías y Elizabeth tuvieran un hijo. Pero el propósito era mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Eran sacerdotes. De luego, el hijo que tendrían sería un sacerdote. Pero Dios no le dio un sacerdote. ¿Por qué? Porque es que el sacerdote se basa únicamente en lo religioso. Pero le dio un profeta, alguien que puede dejarse guiar por Dios, alguien que escucha la voz de Dios, alguien que verdaderamente baja diseños, establece diseños, alguien que entiende qué es guiar a un pueblo. Pero para eso tienes que entender, Dios te ha escogido y tal vez tú te sientas que no mereces, tal vez tú te sientas como se sentía Zacarías, que no era posible, pero yo te puedo decir, si lo crees, sí es posible. Si lo crees, verás la gloria de Dios. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, cuando Elizabeth tenía 6 meses, automáticamente viene el ángel Gabriel y viene a hablarle a María. A una mujer que estaba desposada. ¿Qué pasaba? Era una mujer que tenía un compromiso con su novio, mas no estaba casada. Una persona que ya había hecho su compromiso. El hombre hacía el compromiso según la costumbre de Israel, hace el compromiso y se va a edificar casa, a preparar todo para más o menos a los 6 meses estar precisamente
casarse con su esposa y llevársela a vivir juntos. Entonces ella estaba desposada, estaba comprometida, mas no estaba casada, ni José se había llegado a ella. Entonces dice, a una mujer virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿De qué tribu era María? María era de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví. O sea, nada tenía que ver con el linaje de David. Pero José era del linaje de David. Dice que se llamaba José de la casa de David. O sea, ¿por dónde viene el linaje de Jesús? El linaje de Jesús viene por ese papá. Porque Jesús le llaman hijo de David. Y no viene ese linaje por María, viene por José. Para aquellos que son padrastros, que tienen hijos, que son de su esposa, o madrastras que tienen hijos, que son de su esposo, yo te puedo decir, esos son tus hijos. Esos son tus hijos. Y llevan tu linaje. Porque dice la palabra que José era de la casa de David. Y Jesús fue llamado hijo de David. Y el nombre de la Virgen era María, y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí su pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Mucha gente tal vez quisiera decir, hágase en mí conforme a tu palabra. Pero yo te puedo decir que si tú tienes tu sobrina, y tu sobrina tiene un novio, y el novio se fue, y su sobrina sale embarazada, tú no dices que es del Espíritu Santo. Tú vas a decir, ¿dónde estuvo esta? ¿Qué estuvo haciendo? Que lo crea otro. Pero, o sea, vemos precisamente que aquí María que dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué tengo que entender yo? Que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, y se va a hacer de acuerdo a la palabra. Pero hoy quiero enfatizarme en algo. Hoy quiero que tú entiendas algo. Dios a ti te dio una promesa como se la dio a Elizabeth. Dios contigo tiene un propósito como lo tenía con Elizabeth. ¿Qué necesitaba Elizabeth para que verdaderamente se cumpliera esa palabra? ¿Qué necesitaba Elizabeth para que el hijo que estaba en el vientre fuera lleno del Espíritu Santo como Dios se lo había dicho? Ponle cuidado lo que sigue. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. O sea, ella recibe la promesa, queda encinta. No tenía su estómago plano, pero se va a la montaña. Se va a casa de Zacarías.
Y dice la palabra, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, yo quiero que entiendas algo. Había una criatura, había una palabra, pero necesitaba dar un cambio, necesitaba un salto, necesitaba un toque especial del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué le había dicho Dios a Zacarías? Que el niño sería lleno del Espíritu Santo aún en su vientre. Yo te puedo decir que tal vez tú estás embarazado de la promesa que Dios te ha dado. Tú estás embarazado precisamente de esa promesa y quiere que Dios verdaderamente cumpla esa promesa. Para que Dios pueda cumplir esa promesa, lo primero que yo tengo que entender es que si Dios te ha dicho, te lo cumple. Lo segundo es que necesitas el toque del Espíritu Santo. Estamos en Pentecostés y necesitamos un toque especial del Espíritu Santo. Necesitamos de alguien que le haya dicho a Dios, Señor, hágase en mí según tu palabra. Alguien que le crea la palabra, alguien que verdaderamente diga, yo necesito que Dios cumpla tu promesa. Yo necesito que Dios me llene de su espíritu. Yo necesito que en mí sea establecido tu palabra. Para eso yo tengo que ser irreprensible. Para eso yo tengo que ser justo. Para eso yo tengo que ser una persona que vive en rectitud. Ellos vivían en rectitud. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un toque del Espíritu Santo. Y ese toque del Espíritu Santo vino precisamente por alguien que dijo, hágase en mí según tu palabra. Alguien que estaba dispuesto a que hablaran de ella. Alguien que estaba dispuesta a que no interesara, que la menospreciaran. Que le menospreciaran su hijo. Porque verdaderamente cuando entendemos, Dios hace muchas veces las cosas de la manera en que Él quiere, no la manera en que yo quiero. Yo quiero que Dios, mucha gente dice, pero es que yo quiero que Dios me responda así. Pero Dios te dice, no, porque no es así. ¿Acaso era algo imposible para Dios esperar que María se casara, hablarle a José y decirle, no vas a tocar a María porque el primer hijo que tengan es precisamente mi hijo? O sea, Dios lo quería hacer a su manera. Dios lo quería hacer en alguien que le dice verdaderamente, no me importa lo que pase. No voy a poner cuidado a lo que la gente diga. No le voy a poner cuidado a la manera en que me miren. No le voy a poner cuidado a la manera en que miren al fruto a mi hijo, a mi hija. Sino que le creo a la palabra. Sé que verdaderamente si viene de Dios, Dios lo cumple. Dios me respalda. Él es el que hace lo que tenga que hacer. Por eso verdaderamente tú necesitas, yo te puedo decir que necesitas el toque del Espíritu Santo en esta hora. Porque la casa que Dios te prometió te la entrega en el nombre de Jesús. Porque la empresa que Dios te prometió te la entrega en el nombre de Jesús. Porque tú necesitas el toque del Espíritu Santo. Tú necesitas dar un salto. Tú necesitas ser lleno. Tú necesitas ser transformado. Tú necesitas que verdaderamente el Espíritu Santo se manifieste hoy a tu vida. Si no ves no ves la vida de esta manera, no puedes ser cambiado. Muchas veces las cosas que Dios hace son cosas que verdaderamente no entendemos. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y clamó y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¡Qué revelación de esas mujeres!
Que verdaderamente, o sea, María en ningún momento le había dicho, es que estoy embarazada del Señor Jesús, es que, o sea, sí, nosotros vemos la diferencia entre Zacarías y María. A Zacarías Dios le habló y por causa de la incredulidad tuvo que quedar mudo. A María, por haber creído, Dios le explica todo. Dios les menuza las cosas. Entonces tenemos que entender, si tú le crees a Dios, camina, avanza, cree y Dios cumplirá las promesas. Entonces dice la palabra, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho del Padre de parte del Señor. Esa palabra nos recordaba una anécdota que nos pasó a nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros estábamos estudiando Instituto Bíblico en Movimiento Misionero, mi esposa estaba orando por mí. Mi esposa estaba clamando para que yo fuera su esposo. O sea, la que es hoy en día mi esposa, en esa se estaba clamando por mí. Solamente nos distinguíamos, nos conocíamos, nos habíamos visto. El pastor donde yo me congregaba estaba clamando porque Dios me diera una esposa. Ponle cuidado a la anécdota. Viene una predicadora de Puerto Rico y esa mujer, el pastor prepara un gran banquete. Era una negra mucho más grande que mi esposa, mucho más alta, una mujer de ministerio, y me prepararon un almuerzo y me invitaron a que supuestamente almorzara con la profeta que iba a venir, porque después de ese almuerzo se iba a un congreso de mujeres. Por otro lado, mi esposa se iba para mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa, ella se iba para el congreso de mujeres. Ella se fue por una palabra. Y la mujer con la cual a mí me habían preparado un almuerzo para que nos conociéramos y supuestamente comenzáramos algo, fue la mujer que le dio la palabra a mi esposa y le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Lo que Dios hace, ¿no? Todo estaba tan fácil. Me hubiera podido casar con esa negra. Me hubiera podido, era una mujer de ministerio también. Pero Dios no tenía ese propósito. Dios la traía a ella de Puerto Rico para darle una palabra a mi esposa. ¿Qué recibió mi esposa? Una palabra. Y yo te lo puedo decir, cuando tú recibes una palabra y va acompañada del Espíritu Santo, la palabra se le cumple. Dios a mí no me hablaba. Y yo le decía a ella, si Dios a mí no me habla, nos saludaremos como amigos, seremos conocidos, pero de ahí nunca pasaremos. Entonces yo dije, listo, me voy a ir para Ecuador. Y ella me dijo, pues váyase que de allá Dios lo traerá. Porque Dios a mí me dio una palabra. Y es que algo que te puedo decir, cuando tú le crees una palabra a Dios, solo tiene que creer. Dios hace el resto, lo que tenga que hacer. Y mi esposa me dijo así y nunca más me volvió a llamar. Yo tampoco la llamaba porque Dios no me había hablado. Pasamos como 6 meses y un día Dios me habla. Me da una palabra. Y por medio de esa palabra, Dios me dice, me habla del propósito, me habla de ella.
y yo le llamé para decirle que Dios nos había hablado. Que Dios me había hablado, que ahora sí podíamos comenzar a construir algo, porque verdaderamente Dios me había hablado. Para mí era esperar una palabra, para mi esposa era creerla. Era ver que aunque todo se estaba desbaratando, era decir, Señor, tú lo dijiste. Tú lo dijiste, y si tú lo dijiste, tú lo cumples. Y yo te puedo decir que verdaderamente hemos visto, porque la palabra que Dios me dio a mí, lo primero, mi esposa tenía 4 hijos. Venía la crítica de mi familia, de mis amigos, de la gente que me conocía. Pero yo decía, si Dios me da una palabra, yo le creo. Y yo ando, a mí no me importa. Y cuando Dios me dio la palabra, Dios me dijo a mí que en mi casa siempre habría, no solo para los nuestros en la mesa, sino aún para otros que llegaran. Y yo te lo puedo decir, desde que nos casamos con mi esposa, siempre en la mesa ha habido mucha gente. Hemos visto el respaldo de Dios porque Dios dio una palabra. Hemos tenido problemas, sí, pero le he podido decir, Señor, tú me hablaste, tú me dijiste, tú fuiste el que me dijiste. O sea, verdaderamente cuando tú le crees a la palabra, solamente tienes que andar, solamente tienes que dejarte guiar. Dios hace el resto. María le había creído a la palabra y María fue usada para llenar a Juan del Espíritu Santo. María fue usada precisamente, o sea, a pesar de las críticas. Y si quieres leer los evangelios, se vas a encontrar que los fariseos, los sacerdotes, le decían a Jesús, como nosotros no somos de fornicación. ¿Qué nos muestra ahí? Que siempre le estuvieron recalcando. Tu mamá se fue para la montaña y de la montaña bajó y no supimos qué pasó. Pero de allá bajó con la barriguita llena. Algo que tenemos que entender verdaderamente es que si tú le crees, el Espíritu Santo lo único que necesita es darte un toque para que se cumpla la palabra. Él te convence, pero necesita ser lleno. Y algo que tú le tienes que decir es, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Porque verdaderamente si tú me llenas de tu presencia, entonces dejaré mi pasado. Entonces no me preocuparé por lo que diga la gente. Entonces no miraré las circunstancias. Sino que verdaderamente andaré porque tú lo dices. Hágase en mí según tu palabra. Y si tu palabra me dice que tú me vas a prosperar, pues voy a ser próspero. Y si tu palabra me dice que me vas a dar hijo, pues me darás hijo. Y si tu palabra me dice que verdaderamente tú me entregarás el diseño del cielo en mi vida y hará que se cumpla, pues entonces se cumplirá. Pero lo único que tienes que hacer es creer en esa palabra. Dios te llamó para que prediques la palabra en tiempo y en fuera de tiempo, pues levántate para creer. Porque lo que Dios necesita es que una persona que le crea. Dios necesita a alguien que verdaderamente le dice, Señor, acá estoy, haga lo que tenga que hacer. María hubiera podido decir, Señor, pero ¿qué van a decir? A mi esposa, las amigas le decían, ¿quién dijo que usted tiene que ser lanzada si usted es la cristiana? Usted no tiene que ser lanzada, usted no tiene que mostrar, usted tiene que esperar la voluntad de Dios. Y tal vez mi esposa se hubiera puesto a decir, sí, pues esperemos la voluntad de Dios, yo no le hablo si Él no me habla. Ella marcó territorio. Ella estableció. Ella le creyó a Dios y avanzó por encima de todas las circunstancias. Cuando tú le crees a Dios, entonces Dios te usa para que ayudes a otros. Dios usó a María
para que Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth fuera lleno del Espíritu Santo. Pero Dios usó a María para que encaminara a Jesús al ministerio. Entonces tú y yo tenemos que entender algo. Tienes que ser bienaventurado porque has creído. Tienes que ser bienaventurado porque en ti se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. Tienes que ser bienaventurado, 3 veces bendecido, porque verdaderamente has creído que Dios a ti te va a engrandecer. Que Dios a ti te va a llevar en aumento. Que Dios a ti no te va a dejar solo porque Él te llamó. María tenía que enfrentar precisamente con el que estaba comprometida cuando viniera. ¿Qué le iban a decir los amigos? ¿Qué le iban a decir la gente, los vecinos? ¿Qué le iban a decir? Usted se fue a preparar casa para venir a casarse y vaya, mire, si han pasado 6 meses y cómo ha prosperado tu novia. ¿Usted cree que no le dijeron críticas? ¿Usted cree que no le iban precisamente a avergonzar? Pero tenemos que entender algo. Que si tú te dispones para que la palabra de Dios se cumpla, entonces verdaderamente a ti no te importa nada. A ti Dios quita a tus enemigos, calla las bocas que tienen que callar, derriba al que tiene que derribar, pero verdaderamente cumple el propósito en ti. Y te escogió a ti, no escogió a otro. Porque verdaderamente lo que Dios ve no es tu circunstancia, no es tu situación. Lo que Dios ve es el depósito que Él mismo colocó en ti. Porque el depósito que Dios colocó en ti es el que se necesita para que se levante un guerrero. El depósito que tú tienes es aquel que verdaderamente se necesita para que el dinero se multiplique. Para que tú ores por otros y haya provisión. Para que prediques, el depósito que Dios colocó en ti es para que prediques donde estás, a la tierra que Dios te ha llevado. El propósito que Dios tiene, el depósito que tienes en ti, de lo cual estás embarazado, tiene que ser lleno del Espíritu Santo en esta hora. Y tienes que ver la gloria de Dios. Y tienes que ver el respaldo de Dios. Porque verdaderamente no hemos sido llamados para colocarle cuidado a lo que diga la gente. Tenemos que andar por lo que Dios me dice. Tenemos que andar por lo que la palabra que Dios me da. La gente parecen vacas. Se acuestan y no tienen una palabra para el día que comienza. Únicamente se acuestan a rumiar y se levantan y ni piden palabra, que es menos. Y qué terrible es eso. María tenía algo muy claro, que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ella, que era la palabra lo que se le estaba entregando. Zacarías tuvo que quedarse mudo para que se le cumpliera la palabra. Entonces muchas veces la circunstancia que tú vives precisamente es porque no le has creído, es porque nunca te has metido en una coinonía con el Espíritu Santo donde Él pueda cambiar las circunstancias, donde Él te pueda levantar al nivel que verdaderamente tú mereces. Unos son tus caminos, otros son los caminos de Dios. Y más altos son los caminos de Dios que tus caminos, y más grandes los pensamientos de Dios que tus pensamientos. Tal vez muchas veces nos sentimos poca cosa. Pero tú y yo tal vez nos podemos sentir muy poca cosa porque nos miramos en lo que somos. No creemos lo que somos en las manos de Dios. Porque cuando tú crees quién eres un rey, eres un sacerdote, tienes la autoridad. La gente que vive en el reino, la gente que verdaderamente ha muerto y ha resucitado con Cristo, tiene la mirada puesta en Cristo, está sentado con Cristo, deja que Cristo se manifiesta, no mira hacia atrás. ¿Qué haces mirando hacia atrás? ¿Qué haces deseando lo que quedó en Sodoma y Gomorra? La mujer de Lot
anheló lo que quedó en Sodoma y Gomorra y quedó como una estatua de sal. Avanza. Deja que Dios a ti te guíe. Pero no haga lo que dice tu voluntad, porque tu corazón es engañoso. Tu corazón es perverso. Tu corazón es un corazón que verdaderamente engaña. Tu corazón es un corazón fornicario. Tu corazón no es un corazón que verdaderamente está dispuesto para decirle, Señor, yo quiero que tú obres. Y tal vez tú me digas, pero es que yo no fornico, yo no adultero. Pero el solo no creer, el solo dudar, estás fornicando, estás adulterando. Porque estás con otro que no es precisamente Dios. Dios es fe, Dios es amor. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Qué terrible que muchas veces nuestro corazón está sembrado. Pero nunca vemos a una María sembrada por todo lo que la gente le había dicho y había hecho con ella. O sea, yo no me lo imagino, pero yo le puedo decir que si mi vecina le pasa eso, hasta yo murmuro. Hasta yo. Se fue para la montaña, vino de la montaña con la barriga llena, el novio se fue para Estados Unidos y viene a decir que es del Espíritu Santo. Pero María no miró ninguna circunstancia de esas. María fue alguien que creyó. Y no interesa si tal vez es el COVID, si tal vez es el cáncer, si tal vez es la ruina, la pobreza, la escasez. No te quejes más. Porque Dios me está mostrando gente que tiene la promesa, que tiene los diseños, pero viven quejándose. Y por causa de vivir quejándose, no pueden avanzar. Hay gente que no le ha creído a Dios. Y yo te lo puedo decir, nosotros, para comenzar un ministerio, nos tocó creerle a Dios. Porque Dios nos sacó a un ministerio y nos dijo, no vuelvan a trabajar en lo que tienen. Era creer en que Dios a nosotros nos iba a bendecir. Y yo te puedo decir que en los primeros tiempos solo había una persona que Dios usó grandemente, que también le bendecirá grandemente. Y fue Wilson Pinzón. Dios lo usó para que verdaderamente se cumpliera esa palabra. O sea, Él no nos dejó en vergüenza, Dios no nos dejó en vergüenza. Y yo te puedo decir, después Dios trajo más gente, trajo el pastor Cair, trajo la hermana Leida. Dios comenzó a añadir más gente. Comenzamos un ministerio y comenzamos 3 personas. Porque te lo puedo decir que aunque teníamos hijos, no creían en nosotros. La menor, porque estaba con nosotros, ella cantaba. Y ella es testiga, que no digo mentiras, que los de la ministerial pasaban y nos decían que nosotros estábamos locos. Y cuando veían que alguien llegaba para entrar a la iglesia, venían y le decían que fueran porque allá sí era una iglesia grande. Yo te lo puedo decir, nos ha tocado lucharla, sí, porque le hemos creído a Dios. Porque solamente porque hemos avanzado. Acá estamos porque Dios nos dio una palabra. Y entendemos que ha llegado un tiempo donde Dios traerá restitución y donde Dios obrará de una manera especial. Y entendemos que para muchos tal vez no somos los pastores ineficientes, somos pastores ineficientes porque no hemos abierto iglesia. Pero yo te puedo decir una palabra. Dios a mí no me ha hablado de abrir. El día que Dios me diga, abra iglesia, abriremos iglesia. Le estaba clamando a Dios, sí. Pero Dios me dijo algo y me lo dijo muy claro. Los que esperen, les restituiré y los haré columnas y parte.
Entonces yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque ellos entenderán. Gracias porque será tu respaldo, será porque tú lo haces, no porque yo lo hago. Y entendemos y le creo la palabra que ha llegado un nuevo tiempo, y que ha llegado un nuevo nivel a nuestras vidas. Entiendo que se levantará gente que aún nosotros no hemos visto, pero que Dios los va a usar de una manera sobrenatural, porque cada día Dios acerca a nuestro ministerio gente que le crea la palabra, gente que dice, listo, vamos a hacerle, vamos a conquistar. Y aún el lugar ya está. Estoy esperando la palabra de Dios, la confirmación de Dios para comenzar. Y sé que este es un nuevo tiempo y sé que Dios aún levantará, porque aún la palabra, yo le he dicho a Dios, Señor, levanta en Villavicencio una persona que verdaderamente esté dispuesta para decirle, Dios, tú vas a orar. Tú vas a ser una persona que como María le diga, Señor, hágase en mí según tu palabra. Una persona que le crea a Dios, que ande de la mano de Dios y que vea la bendición de Dios en su vida. Amén. Le hemos creído, sí. Y le sigo creyendo a Dios y te puedo decir, no lo voy a hacer hasta que Dios no me dé una palabra. Amén. Tal vez hagamos un evento. Tal vez, no sé, voy a pedirle a Dios. Porque no le puedo decir que no pienso en eso. Todos los días oro por ustedes en Villavicencio. Y pienso, Señor, ¿cuándo voy a abrir y cuándo estaré otra vez allá? Los amamos, los extrañamos, oramos por cada uno. Pero también cuando siento que los corazones de ellos están dolidos, también me duele. Y le digo al Señor, Señor, solo espero en ti. Y solo creo que verdaderamente tú tienes el momento. Y muchas más iglesias ya abrieron. Y muchas más iglesias ya han abierto. Pero yo te puedo decir, Dios sigue obrando a aquel que ha creído. En aquel que ha creído, Dios seguirá obrando de una manera sobrenatural. Y hoy declaro que verdaderamente viene sobre tu vida un toque del Espíritu Santo de una manera sobrenatural para romper las estructuras que el enemigo ha levantado y para traer a tu vida la restitución y el poder, la autoridad para bendecirte. Creo que ese es un tiempo de poder, un tiempo de autoridad, un tiempo en que Dios te va a llevar a otro nivel, un tiempo donde verdaderamente estás a 3 meses de ver la gloria de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Me impacta esta palabra porque algo que María declaró era que el alma de ella estaba sometida a Dios. Y en el alma están las emociones, en el alma están las pasiones, en el alma está la voluntad. En el alma están los pensamientos. Y muchas veces nosotros no entendemos que verdaderamente tenemos que ser personas que sometemos, que gobernamos nuestra alma. Y eso es algo que puedo decirte que admiro de María. Sometió su alma al Señor. No dejó que los pensamientos la vinieran a turbar. No miró que las pasiones, que las emociones vinieran a turbarla. Sometió a Dios y dejó que Dios obrara. Y mi espíritu se regocija en el Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. O sea, mire todo lo que está declarando María. Mire la manera en que ella recibe la palabra. No era una persona que simplemente se creyó súper. Fue una persona que se humilló, que creyó la palabra, que declaró la palabra y que vivió por la palabra. Y no por eso no te puedo decir que adoro a María. María para mí es el ejemplo de un verdadero cristiano. Es el ejemplo de una persona que verdaderamente vive la palabra. Tenía palabra, vivía por la palabra. Y sigue diciendo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a casa. Una mujer a los 3 meses ya comienza a versele barriguita. Pero María no le interesó. María creyó, entendió la palabra, vivió por la palabra y avanzó por esa palabra. Tú y yo en esta noche tenemos que entender algo. Dios a nosotros nos llamó, nos ha dado palabra y hoy necesitamos un toque del Espíritu Santo. Yo quiero que ahí donde tú estás, recuerde esas palabras que Dios te dio. Dios te ha dicho que te prosperará. Dios te ha dicho que te dará empresa. Dios te ha dicho que a ti te bendecirá. Dios te ha dicho que te sanará. Dios te ha dicho que te da la libertad, que te da el poder. Dios te ha dicho que irá delante de ti. Dios te ha dicho que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios te ha dicho que está contigo, que Él es tu padre, que Él es tu esposo. Ahora lo que tú tienes que entender y establecer es que la promesa de Dios se cumpla y que la palabra de Dios sea fiel y sea verdadera en tu vida. Cuando tú y yo le creemos a esa palabra, entonces andamos por ella, vivimos por ella y entendemos que verdaderamente no importa la circunstancia, Dios a nosotros nos cumplirá. Él va delante de nosotros, abriendo puertas, rompiendo cerrojos. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que medites en esa palabra que Dios te dio. Recuerda que Dios te dijo que eres profeta. Dios te dijo que aquí te va a respaldar. Dios te dijo que predicarías la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Dios te dijo que en ti estaría el espíritu de Pedro. Serías arrojado para hacer cosas. Predicaría la palabra. Se sanarían los enfermos con la sombra tuya. Dios a ti te dijo que te ama, que eres la paloma de Él, que eres la esposa. Hay una mujer que Dios le entregó esta palabra y le dijo: porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de ella no tendrá más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y como mujer abandonada y triste de espíritu te recogió Jehová. Así que en esta noche Dios te está diciendo: te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, te levantaré. Verás mi gloria, te dice Dios. Dios le dice a un joven: eres un adorador. Y aunque ahora sabes canciones mundanas, Dios te dice: recuerda, eres un adorador. Y te voy a levantar y vas a ver cómo yo te multiplicaré y bendeciré tu vida. Y te levantaré al nivel que verdaderamente al nivel que yo he depositado en ti.
Oh, bajaya canda la bachine que anda la bajaya calla. Porque este es un tiempo donde te voy a levantar y voy a hacer que la gloria de Dios sea depositada sobre ti de una manera sobrenatural. Porque voy a revelarme en ti, en sueños, en visiones, porque voy a revelarme a tu vida para que verdaderamente se cumplan las promesas que yo te he dado. Verás mi gloria, verás mi poder, verás mi respaldo y te levantaré y cumpliré el propósito que tengo contigo. Padre, declaro, Dios, tu poder, tu autoridad, establezco tu reino. Declaro, Señor, que tú vas a obrar en cada persona. Y hoy declaro que un toque del Espíritu Santo viene sobre cada vida para romper las estructuras, para llenar, para hacer que esa palabra por la cual ellos están embarazados, tal vez así como estaba Elizabeth, pero que necesitan un toque del Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo, para que verdaderamente esa promesa sea cumplida. Hoy lo declaramos, hoy lo establecemos. Hoy declaramos, Dios, tu poder, tu autoridad. Hoy declaramos, Señor, que tú eres el Dios que obra. Hoy declaramos que es tu respaldo y que Dios va a levantar. Hoy creo que verdaderamente Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Hoy establezco tu victoria, declaro tu poder, Señor. Declaro, Espíritu Santo, que tú les ministras, que tú rompes los esquemas, pero que tú les levantas al nivel que ellos necesitan entender tu poder, tu autoridad, tus maravillas. Hoy creo que son tus promesas, creo que es tu palabra y sé que Dios, tú les levantarás. Revélate a ellos en sueños, en visiones. Visítales en esta noche. Haz que ellos anhelen tu palabra. Haz que ellos anhelen vivir por tu palabra y decirle, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y que sean tus promesas, que seas tu Dios obrando. Créela la palabra, declara la palabra, establece la palabra y entonces Dios se levantará y peleará por ti. Recuerda que Él enaltece a los humildes. Recuerda que hace que los ricos vayan vacíos y le da a los pobres. Cuando tú dejas que Dios pelee, entonces Él obra. Cuando tú dejas que Dios pelee, entonces Él hace. La gente pelea por pelear. Salen a la calle a hacer tal vez paro y a decir tal vez que las cosas tienen que cambiar. Pero yo te puedo decir, Dios sí puede quitarle a los ricos y darle a los pobres. No por violencia. No porque tú lo impongas. Es porque tú le crees. Y es porque Dios usará al que tenga que usar. Y sea una persona de ojos abiertos. Y sea una persona de un entendimiento abierto. Porque Dios va a comenzar a usar personas que tú no esperas para bendecirlos. Así que verdaderamente créele la palabra, avanza por ella. Y deja que Dios comience a obrar de una manera sobrenatural sobre tu vida. Declaro que este es un tiempo de respuestas, es un tiempo de poder. Y declaro que verás la gloria de Dios si solamente andas en fe y vives por la fe. Dios te ha dicho que te respaldará. Dios te ha dicho que obrará de una manera sobrenatural. Así que solamente tienes que creerle y tienes que avanzar. Y en esta hora vamos a darle gracias a Dios y declarar que verdaderamente Él nos visitará y nos tocará en esta hora. Y ahí donde tú estás, coloca la mano sobre tu corazón y dile, Espíritu Santo, yo quiero que tú me ministres y que tú me toques de una manera sobrenatural, porque necesito que cada promesa y cada palabra que me fue dada reciban hoy la unción tuya, el toque tuyo, para que se cumplan en mi vida. Porque hoy declaro que el depósito que Dios colocó en mí es tocado por el Espíritu Santo y que será ese depósito manifestándose para que muchos crean y vean tu gloria, Señor. Y para que en muchos se cumpla la palabra. Hoy te doy gracias, Padre de la gloria. Bendigo cada persona que diezma, que ofrenda a este ministerio. Bendigo cada persona que es fiel, que verdaderamente está esperando el momento para poder ofrendar.
Y también exhorto a aquellos que no lo hacen, porque de esa manera, cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te colocará en lo mucho. Cada área de tu vida tú la peleas de una manera diferente. Y si quieres pelear finanzas, sea fiel en los diezmos, sea fiel en las ofrendas. Si quieres pelear familia, aprende precisamente que tú tienes que honrar a padre y madre. Si quieres que tus hijos avancen intelectualmente, avanza tú para que ellos puedan avanzar aún más. Créele a la palabra y establece que la palabra verdaderamente tú la cumples y Dios te cumple a ti. Permita que Dios verdaderamente te bendiga de una manera sobrenatural. Padre, te doy gracias por cada persona que diezma y que ofrenda. Yo los coloco delante de tu presencia y declaramos, Señor, que tú a cada uno le has proveído, que ninguno podrá decir que pasó días sin comer, sino que tú les has proveído. Y a aquellos que han sacado, Padre de la gloria, su diezmo y que lo han dado, Señor, creciendo y que han visto tu respaldo, Señor, tú les respaldarás y les bendecirás de una manera sobrenatural, porque tú conoces los corazones, que como María dicen, hágase en mí según tu palabra. Pero también tú conoces los corazones que como Zacarías tal vez tienen que quedar mudos para que se cumpla la promesa. Señor, solo despierta los espíritus de cada persona para que se cumpla en ellos la palabra. Hoy establezco tu reino, declaro tu palabra. Recuerda, si tú quieres diezmar, quieres ofrendar, lo puedes hacer por medio de Nequi al 311-259-7637. Si tú no lo quieres hacer, simplemente tú mismo te roba la bendición. Así que eres tú y Dios. Y que sea el respaldo de Dios y el poder de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente y que Dios te respalde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el sábado en la noche y que sea Dios respaldándote de una manera especial.